Hola, muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast Dos Noobs en la Vida. Hoy nos adentramos a una de las obras literarias más inquietantes y conmovedoras de la literatura japonesa en el siglo XX, la cual es Indigno de ser humano, de Osamu Dazai. Hoy, como siempre, estamos acompañados de nuestro compañero y camarada Yufuru. Camarada, muy buenas a todos. Bienvenidos a Dos Noobs en la Vida. Hoy reflexionaremos sobre una obra majestuosa que es Indigno de ser humano. Bienvenidos a todos. Y bueno, pues yo les voy a dar una breve presentación de lo que es el contexto del autor. Osamu Dazai fue un autor profundamente atormentado en su mundo interior. A la corta edad de 38 años se suicidó, poco después de publicar este libro, de hecho, lo que ha llevado a considerar la novela como una especie de testamento literario muy turbio. Indigno de ser humano es una obra semi-autobiográfica, escrita en forma de memorias fragmentadas, en las que el protagonista, Yoso, desciende lentamente a una existencia marcada por la alienación, la culpa y el vacío emocional. En esta obra es considerada básicamente un clásico, una obra de culto en Japón. A día de hoy sigue siendo una de las novelas más leídas en el país y ha influido en muchos artistas, tanto en la literatura como el cine, como el manga. Sí, para comenzar un poco también hablando más del libro, vamos a proporcionar unos datos curiosos. Que lo primero es, como había mencionado antes mi compañero, este libro ha sido adaptado al manga y al cine. También tiene una animación japonesa, un anime. Incluso personajes de Osamu Dazai se han sido inspirados, como en el anime Bong-Joon Stray Dogs. Aparte de eso, muchos lectores sienten una conexión perturbadora con el protagonista. Es cierto que ahora que desglosaremos un poco más al protagonista, pues entenderán esto, para los que lo han leído y para los que no, como ya saben. Y si la obra también describe un dolor que es muy difícil de expresar en voz alta, por así decirlo, que es un dolor silencioso que tenemos. Comenzamos con unas preguntas así más que nada para introducir un poco en el libro y luego ya desarrollaremos más, como siempre, en varios segmentos lo que es el libro, ¿vale? Si quieres, compañero, haznos unas preguntas y un poco de reflexión. Claro, un poquito para abrir al tema de la reflexión. Este libro se podría considerar como un libro del yo, que usualmente los autores japoneses tienden a escribir en primera persona y que son como que el hito literario que van marcando a partir de en su vida literaria, en su vida profesional como escritores. Pero aquí pues el descenso es prematuro con nuestro autor. Bueno, pues una pregunta para comenzar a tantear el tema general del libro es: ¿qué significa sentirse indigno de ser humano? El libro como tal se llama Indigno de ser humano, pero ¿qué es ser indigno de ser un humano, ser una persona? ¿Hasta qué punto lo que leemos en esta novela es una confesión real o una construcción literaria de la desesperación? Yo creo que la respuesta está bastante acertada en el mismo desenlace que se les menciona a un inicio, ¿no? Cómo es que él termina su vida e incluso la manera en específica cómo termina su vida da luces bastante claras de la respuesta a esta pregunta. Y Pues, pero vamos a explorar. sí, también, o sea, que es indigno, también toca valorar que es una persona digna, que se puede considerar un humano digno. ¿Digno de qué? De vivir en este mundo, digno de formar parte de la sociedad, digno, que se considera una persona digna. Eso también como que la contraparte de indigno, que es el libro, que en este caso el autor nos intenta reflejar cómo sería un ser humano indigno. Pues nosotros valoramos un poco también qué se considera ser digno en esta sociedad, ¿no? Bueno, pues si quieres, comenzamos o quieres hablar un poco de qué para ti es ser digno antes de pasar, o pasamos directamente al segmento 1 y que Son de temas digno ya nos contesten los oyentes. sociales, creería yo, son conflictos sociales desde un inicio, de que seas digno de ser una persona moralmente, que esté de acuerdo a las normas sociales, que tenga una moral aceptable en tu contexto determinado, que va variando, depende de dónde hayas nacido, cosa que igual no escogiste, entonces es muy específico, muy social, y hecho que sea muy social a personas como Osamu Dazai
Creo que haya de haber visto, bueno, su percepción de la realidad era muy literal, posiblemente haya tenido una depresión ahí, un trastorno depresivo ahí bien cimentado, y por eso como que intentarle darle lógica a una realidad donde todo es volátil, todo es social, todo es ponerte una máscara y fingir muchas veces que no eres, pues no soportó esa realidad. No sé, se me hace como que todas las personas podemos ser dignas en un mismo hecho de nacer, porque ya somos humanos, ya valemos lo suficiente que cualquier otra persona. Pero como somos meramente sociales, o la mayor parte de nuestra construcción como seres humanos es la parte social, cuando no te adaptas de esa parte social, ahí es cuando no te sientes digno de ser parte de esta raza humana, raza social. Entonces el problema creo que va por ahí. Sí, sí, es más o menos pues lo que creo que intenta también plantear el autor. Si quieres pasamos al segmento número 1, el cual hemos denominado La máscara del payaso. También en donde hablamos un poco de la infancia y la juventud de Yoso, el protagonista. Bueno, para entender un poco a nuestro personaje, a nuestro protagonista Yoso, primero hay que mirar el origen. En la infancia, desde muy joven, es algo devastadora, ¿no? No se siente humano. Y no es una forma metafórica de decirlo, sino que literalmente no se encuentra conectado con las personas. No encaja en la sociedad en su conjunto, en su casa. Y bueno, esto también viene marcado por lo que va a venir después, claro. Yoso nace en una familia acomodada, pero desde pequeño también se encuentra desconectado con el entorno. No entiende de los adultos ni las normas sociales que los adultos normalmente tienen. Y sobre todo no entiende el rol que espera que desempeñe, ¿no? Las expectativas un poco que tiene, sobre todo cuando eres niño, tus padres, tu familia tienen muchas expectativas de ti. Pues más o menos él no se siente cómodo y a gusto con todas estas cargas que normalmente desempeña. Bueno, para sobrevivir a esta desconexión, él desarrolla una máscara, ¿no? Por eso es lo que hemos denominado la máscara del payaso. Una fachada, donde él aprende a reírse como los demás, finge, actúa y sobreexagera las situaciones. No, también él tenía, por así decirlo, la máscara del payaso. Es como que era el humorista de la familia. Pero esto era lo que más le hacía sentir vacío por dentro. Y claro, es lo que justamente es la contraparte de su personaje. Bueno, y aquí aparece uno de los temas también más importantes que estábamos hablando del libro, ¿no? La impositura social, ¿no? ¿Cuáles son los dogmas sociales para que nosotros creamos cuál es lo correcto y qué es lo incorrecto? ¿Cuántas veces actuamos para agradar o también para ser rechazados? Esto, pues al principio yo sé es una fase y la única supervivencia emocional o la manera de que tiene de afrontar esta realidad es fingiendo. Y para pasar un poco más adelante, si quieres, Joffre, ve desarrollándola tú y para ver, ok, tienes que algo que opinar de esta pequeña fase. Ya Paul Sartre menciona justamente esto, menciona como las máscaras que nosotros tenemos, las máscaras sociales que están impuestas por nosotros mismos, porque en el fondo, por eso creo que llega bastante digno de ser humano, o a mí personalmente siento que llega bastante a las personas jóvenes, adolescentes tal vez más incluso, porque intentan buscar un lugar en la sociedad y es difícil encontrar ese lugar en la sociedad porque no hay tal cosa como un lugar en la sociedad. Lo que nos aparenta la sociedad en películas, en series, en esta comunicación global por redes sociales también, nos hacen pensar que sí hay un lugar para cada una de las personas, un lugar en la sociedad, pero no es cierto. Y Osamu Dazai lo tenía bien clarito desde el inicio. Y Jean-Paul Sartre con esta teoría que hablo de las máscaras también. Entonces, ¿qué es lo que hacen los dos? Adaptarse de alguna manera, fingir lo que no eres, reírte cuando hacen un chiste y todos están riendo y no te hace gracia, pero tienes que reírte. Seguir la carrera que tal vez no te gusta, pero es la que te da más dinero y sientes que te hace falta eso. A realizar un tipo de deporte, seguir lo que le gustan a los demás. Como que todo eso son máscaras, diría Jean-Paul Sartre, y más o menos de entender igual cómo lo plasma en su personaje Osamu Dazai. Teniendo en cuenta también que es bastante autobiográfico, por eso es una novela del yo. Entonces, pues Osamu Dazai en su infancia sentía que esa era la respuesta, que tenías que fingir, pero aún te sientas infeliz, pero tenías que seguir fingiendo y ya está. Pero a medida que vamos avanzando en la historia nos vamos topando con más temas más acercados a la alienación y a la depresión.
Sí, también mencionar que en una parte, él también, yo soy protagonista, admite que ha sido abusado por los mayordomos o los servicios que tenían asistidos la familia, cosa que también puede influir en las características de nuestro protagonista. Si quieres, voy avanzando un poco más con el tema de la adolescencia, donde tampoco mejoran mucho las cosas porque ya comienza a beber, a fumar, a frecuentar ambientes un poco incorrectos, más marginales. Y a pesar de eso, eh, tal vez por eso mismo el chico se mantiene esa imagen de educado que incluso quiere aparentar de brillante, pero por dentro lógicamente no es así. Si quieres, también menciono una cita clave que pone: desde que no tengo uso de razón, me he sentido alejado de la humanidad. Bueno, es una de las primeras frases Para así citas más. claves yo tengo un montón. Podría decirse que todavía no he comprendido lo que mantiene vivo al ser humano. Es que la manera de narrar, incluso de escribir de Osamu Dazai es bastante contundente en ese mismo sentido, pero sin que sea cansino. La narrativa, la historia va como alienada muy bien a esas frases que al final las estamos leyendo de un diario, porque creo que eso no dijimos. Un diario, una especie de libro que un personaje que no sabemos cuál es encuentra y está dividido en diferentes partes. Y estas partes son como las etapas de vida que tiene Elloso, el personaje principal. Entonces, es como leerte un diario. Tú estás leyendo el diario y mientras vas él contando su trágica vida, porque desde la violación, desde los abusos constantes que tiene él y que él desde tan pequeño se sienta marginado, a ir metiendo estas frases tan existencialistas, tan llegadoras, de alguna manera que te puedes identificar en un punto específico de tu vida, porque si siempre te identificas con este libro, pues ahí necesitamos un poquito de ayuda psicológica. Sí, si quieres también podemos hacer un paréntesis para mencionar eso que decías, que este es un cuaderno que se encuentra una persona X, en la cual nos cuenta lo que pone en el cuaderno, que está dividido en varias partes. Las partes obviamente no las vamos a desglosar, que son creo que 3 cuadernos de 3 partes. Y al comienzo pues nos indica que también está incluido unas fotografías donde se le ve a una persona en la infancia, en la adolescencia y también ya la adultez, la vejez también, ¿no? Y claro, siempre mantiene como que tú le ves sonreír, pero no es una sonrisa real, es una sonrisa falsa, ¿no? Esto más que nada es lo que pone al principio en las 2 primeras páginas, así que era más que nada también para mencionarlo y ya continuar un poco con el tema, lo cual ya pasaríamos ya al siguiente segmento, pero también antes un poco valorar que para los oyentes y para las personas que nos escuchan, si es que alguna vez han sentido con estas situaciones de poner alguna imagen, una fachada, un papel que tenemos que desarrollar, aunque nosotros no nos sintamos a gustos conformes a esta situación. La historia de Joshua es una historia que nos hace ver de esa manera una desconexión emocional, que desde su juventud vemos que un lado oscuro, el cual no encaja en la sociedad, un rechazo al amor, también con su padre porque no se sentía a gusto con las expectativas que le imponía su padre millonario de familia acomodada. Claro, es un poco que nos hace un poco reflexionar todo, ¿no? Si quieres pasamos ya un poco a la siguiente parte, al segmento 2, si te parece bien, o quieres mencionar algo un Claro poco. que sí, siempre me parece bien. Y en el segundo segmento lo hemos denominado la huida hacia la autodestrucción, que es lo que pasa en cada línea de este libro. Es su primera etapa de juventud, sus primeros intentos de independizarse, su relación con el alcohol, con las mujeres, relaciones superficiales y bueno, pues lo que intentaría ser los intentos de autodesvivimiento, ¿sí? Sí, Em, aquí antes de que continúes, vamos a hablar un poco de las relaciones amorosas y también la caída emocional que el personaje tiene, ¿no? Que parece que aunque tenía una vida un poco, así decirlo, aparentando cosas, ¿no? Igual luego vemos cómo que eso no es sostenible a largo plazo en este caso. Y claro, si quieres, ya comenzamos un poco hablando. en este punto en la historia, en la narrativa, pues él básicamente se hunde en el alcoholismo, tiene unas malas relaciones, conoce a una mujer casada, eh,
no sé, es como que todo lo que está alrededor de él apunta a que haya este autodesvivimiento, apunta a que haya esta destrucción. Y esta mujer casada también con ideas muy extremistas, incluso de autodesvivimiento, como que los dos intentan suicidarse. Ahí, ya lo dije, dije la N palabra. No, ya lo habías dicho antes. Así que tranquilo, que si ya lo dijiste una vez, ya ni modo. Claro, intentaba disminuirlo, era lo mejor. Los dos intentan autodesvivirse para que no salte tanto. Autodesvivirse en el mar. Y ahí está la parte curiosa. Porque no sé si en un punto después lo mencionamos con lejos lo mencionó. La manera en la que él muere. El protagonista, el autor del libro es de esa manera. Si él al final se suicida con una persona, con su amante, con una mujer, se lanzan al mar y se autodesviven los dos. Aquí en el libro, lo que pasa es que se lanzan los dos, pero él sobrevive, entonces la historia continua tampoco va a terminar tan de golpe. Después incluso conoce a otra mujer, termina siendo su amante, le presenta a otra mujer, es como relación de mujer. Ahí me parece que incluso casi que lo vende a esta última mujer, Yoshiko creo que se llama la última, en donde incluso se casa, pero él es un despelote total desde el inicio porque tiene problemas de alcoholismo, de depresión. Sí, pero si quieres antes también de seguir un poco con esa chica, sí, con la que se casa, y que también tenía un hijo, ¿verdad? Ahora que recuerdo, tenía un hijo, un chico joven también, o sea, pequeño. Y claro, lo que también era que el motivo por el cual Yoso quería dar fin a su vida era que no es que quisiera morir literalmente, sino que él no encontraba razones para el cual seguir vivo. Y claro, eso es lo que siempre tenía en mente a lo largo del libro, que lo va continuando diciendo varias veces. Y bueno, en todas sus relaciones también hay un patrón, ¿no? Es que busca consuelo, pero al mismo tiempo él se sabotea, él interrumpe, él hace cosas las cuales no son las más correctas para mantener bien la relación. Por eso es incluso que él dice que no es muy merecedor al amor. Bueno, no se siente querido, no se siente que necesita afecto. Es básicamente lo que él no se siente digno, él no se siente un digno humano, ¿no? Y claro, eso es lo que hace que el título se refuerce. Sí, sigue si quieres decir algo. Nada, solo quería decir. Dijiste el nombre del título, digno de ser humano. Claro, lo mencionaba por eso más que no. Claro, o sea, y cada mujer de su vida parece que lo ve e intenta salvarlo, ¿no? Como que quieren decir, bueno, ayudar a que su dolor no continúe. Pero Joshua no quiere ser salvado, él exactamente no sabe lo que quiere, solamente sabe que su vida no tiene sentido. Si quieres mencionar alguna cita clave en este caso, si tienes una cita clave. Tengo una cita clave que refuerza un poquito la idea que va manteniendo desde el inicio. Esta parte de lo que mencionamos, por eso lo dividimos en fragmentos, lo de el ser un bufón, ser un payaso y eso que funcione con una máscara. Acá ya en la adultez siente que tiene que adaptarse de alguna otra manera. Incluso me hace pensar que esta manera de meterse en ser un alcohólico es una de ellas, porque cuando está alcoholizado él no sabe quién es él y no tiene por qué pensar en una razón para vivir. Entonces por eso entra básicamente en este estado de alcoholismo. Pero después de que en medio de esas reflexiones, estando ebrio incluso, se da cuenta que todas las personas fingen en relaciones de trabajo, en relaciones amorosas, están todo el tiempo fingiendo. Y yo tengo esta cita que dice: a pesar de que colocan a sus esfuerzos de etiquetas con nombres grandilocuentes, al final su objetivo es exclusivamente individual. Y una vez logrado, de nuevo, solo queda el individuo. Sí, no importa para él que tú finjas ser la mejor pareja, que finjas ser un bufón, al final te encuentras con tu conciencia y estás solo ahí y ahí no puedes fingir. Y eso es lo que le atormentaba a Joss. Sí. Otra cita clave que también mencionar con lo que anterior estábamos hablando es que siempre había creído que si alguien me amaba de verdad, yo sería capaz de cambiar. Pero la verdad es que ni siquiera eso bastaba. Es prácticamente lo que estábamos comentando antes, ¿no? Que él no se sentía una persona, ¿no? Que él no se sentía una persona digna, de una persona por la cual merecía
sus parejas, en este caso, a hacer algo que valiese la pena por él. Y bueno, en este caso, para finalizar este segmento, hablemos un poco de, ¿crees que el amor puede salvarnos de nuestros propios demonios? ¿Crees que el amor es suficiente para que una persona salga del pozo? ¿Hay heridas que el amor puede sanar o no? Si Yo quieres creo, opinar un poco. yo creo que sí, no necesariamente un amor romántico, pero siempre hay un amor fraternal con la familia, un amor espiritual también, y en esos momentos, también puede ser en los casos de amor romántico, en esos momentos evitas usar esas máscaras. En esos pequeños momentos realmente puedes ser tú. Y ahí un poquito se relacionaría con lo que al parecer Yoso atraía a personas, a mujeres que tenían dificultades emocionales también, incluso la primera que ya ni bien lo conoció quería suicidarse, es como que atraía eso porque él proyectaba eso. Entonces, tal vez encontrar una persona que te pueda proyectar algo distinto, te haga cambiar de perspectiva, pero aún así no que sea totalmente, mira, amo la vida y ya está, no. Que te permita ser tú. Mira, tú quieres eh, ver lo malo de la sociedad y que todos fingen tal. Bueno, pues míralo, pero conmigo actúa como realmente eres. Y ahí entra un mensaje más de introspección, que creo que es lo que no podía llegar a ver Osamu Dazai y tampoco yo. No se daba el tiempo a preguntarse quién era él fuera de la sociedad, porque sin la sociedad él no se percibía como nadie. Entonces, con una pareja, con esa perspectiva de una pareja, de la mamá, del papá, del hermano, del mejor amigo, de Dios, me puedo reflejar a mí mismo como realmente soy. Creo que ese ejercicio de introspección es el necesario. Pues sí, si quieres pasemos ya al segmento número 3. Y bueno, que lo hemos denominado el descenso final. Aquí hablamos de la adicción que tiene Yoso, el internamiento y el vacío final. Es cierto que hay otro personaje el cual le ayuda mucho, que es un amigo de su padre, que después de hacer el intento de quitarse la vida le ayuda bastante. Es cierto que tampoco es un interés tan puro porque también es por base de dinero que le ayuda, que el padre le mandaba dinero para que se hiciera cargo de su hijo. Es cierto que en este punto ya el padre completamente había renegado de él, sino que le ayudaba así solo porque era su hijo, pero no había afecto ni nada. Él había ya, desde el intento de quitarse la vida, ya había sido completamente repudiado por el padre. Y bueno, en este punto ya la caída es más una desesperación. Yo soy... Eh, Sí, dime. Es que sí, aquí sí la caída, el descenso es absoluto. Te das cuenta, incluso por este que le están ayudando y tal, pero en el lapso del segundo y tercer libro, él como que plantean como que está en un mundo de la editorial, que quiere escribir, que no sé qué. Y él por estar drogado en la morfina o dormido, a la mujer termina violando. Y él se entera de eso y no se muestra como si no hubiese sido nada. Hay indiferencia total. Está desconectado emocionalmente de todo, de todo, de todo, de todo. Y se ve justamente ahí. Y es como que ya no sabes qué si sentir pena o sentir ira con Dios, porque es un descuido total. Se Sí, entiende. en esta, sí, hablas con la mujer que se había casado, sí, en ese punto, que la cual también tenía el pequeño, ¿no? Claro, claro, claro. Claro, Ay, porque también tenía un amigo, bueno, un supuesto amigo, el cual también le llevaba por un poco por el mal camino, que es el que le hacía beber. Es cierto que al principio de la historia él es el que un poco le mete en este mundo y el cual siempre volvía y recurría a él para estas situaciones, ¿no? Para el alcoholismo, el desenfrenado y todo este tipo de cosas. Con la chica, la verdad es que hubo un tiempo, por lo que pasa en el libro, que se casaron y todo, y que él se mantuvo medianamente bien, por lo que da a entender el libro. Pero claro, o sea, al fin y al cabo, todo vuelve más o menos a seguir, ¿no? El alcohol y la morfina, que era otra sustancia que tomaba Yoso, pues era día a día lo que hacía, ¿no? En este caso ya no era feliz ni buscaba pertenecer en ningún sitio, ¿no? Él no le sentía nada prácticamente. Y
el vacío que tenía en su interior pues no podía hacer mucho más. La sociedad no le entendía, la familia lo rechazaba y bueno, los médicos vienen esta situación y después de que ya tantos y tantos intentos de, bueno, de seguir un poco bien, pues lo internan, ¿no? Los médicos los internan, pero bueno, Yoso sigue siendo un incomprendido. Bueno, en el hospital psiquiátrico al parecer no es un camino al cual le haga recuperarse, sino que más que eso lo entierra, ¿no? Al parecer es una figura más en un hospital. Y bueno, pasando un poco ya es un final un poco crudo, ¿no? Un poco solitario, triste, que no pertenece a ningún aspecto. El objeto de estudio de la persona es algo que no se puede comprender en este caso, porque nunca ha sido una persona a la cual refleje completamente bien sus sentimientos hacia los demás, sino que ha sido siempre aparentar en toda su vida. No sé si en algún momento de la historia ha sido completamente honesto. No sé si quieres comentarnos alguna cita clave de este punto. Creo que lo crudo del final es que tú piensas, bueno, de los intentos de suicidio que tiene, si no estoy mal, tiene 2 o 3, más o menos como en la vida real el auto, aquí elige suicidio, de auto darse el vire. Em, el, el final no es como que fallece, sino que pues como que queda muerto en vida, te da a entender eso, que está muerto en vida, que solo es un cascarón, todo el cuerpo, la carne, y por dentro no hay nada. Es como, puedes imaginarse una persona en un estado, en un centro psiquiátrico que vea la nada y que come porque si le dan comida a la boca y ya está, pero por dentro no hay nada. Pero no es tal vez tanto por un problema psiquiátrico, aunque sí puede ser, ¿no? Pero más bien es por este sinsentido que le da a la vida, este cansancio de luchar contra la sociedad, porque todo el tiempo él cree que está luchando de alguna manera porque está poniéndose las máscaras, porque está combatiendo su sentido de existencia con el alcohol, pero todo el momento se está deprimiendo más, llegando a lo más bajo de un ser humano. Y tal cual termina, o sea, ya como ya yendo un poco al final, porque ya es esto prácticamente final. En el epílogo, como que se plantea esa pregunta que si él nunca fue o no es digno de ser humano. Y él como que entender que ya no tiene que fingir ser humano, porque desde el inicio, desde su infancia, no se sentía como un humano, se sentía como alguien alienado a la misma especie humana. Y bueno, Sí, pues esto es ya prácticamente el final. sí, pero luego antes de pasar de los fines, el último segmento quería mencionar que es una parte que no mencionamos al comienzo, pero sí que creo que es un poco importante hablar de Takeshi, un amigo suyo, el cual creo que es el amigo bueno, el otro era el malo, el cual le decía al compañero de la bebida, pero en este caso Takeshi es el compañero, el cual yo creo que no le hace mal a él, ¿no? Él descubre que Yuso fingía. Hay una situación también que ocurre, que están en una clase de gimnasia, y Yuso se resbala y se cae a propósito. Y el cual Takeshi se da cuenta de que lo hizo a propósito. Y desde ahí, Yoso se preocupa porque él siempre aparentaba una manera de ser. Y dice, luego él ya se replantea de que alguien se me ha descubierto. Y busca ser amigo de Takeshi para que él nunca lo delate. Lo cual se hacen amigos y al parecer mantienen una buena relación hasta que luego él ya se hace más grande y comienza ya con el alcoholismo y lo demás que mencionábamos, ¿no? Es incluso más una predicción que hace Takeshi que dice, tu verdadera naturaleza no está en lo que finges ser, sino en lo que ocultas, y algún día saldrá a la luz. Es otra parte que también quería mencionar antes de pasar con la parte final. ¿O quieres mencionar tú algo más antes de pasar al segmento número 4? No, pues creo que yo ya dije lo más importante, porque ahí la novela termina con eso, en la nota, al final diciendo, bueno, ahora yo soy un hombre totalmente destruido, ahora no es digno de ser humano. Y en ese punto termina. Y bueno, pues vamos al siguiente segmento, que es donde vamos a hablar de la parte de la novela del yo, de la pauta autobiográfica que la hemos denominado Dasai, detrás de Yosu. Al final se siente como si
Asai nos estuviera hablando de todo el tiempo de su vida, aunque ha corroborado que no todo lo que pasó en el libro es real, pero grandes partes de su vida sí están puestas ahí. Sí, claro, este libro nos hace pensar también hasta qué punto es posible que este libro no hable solamente de Yoso, ¿no? Del personaje, del protagonista. Indigno de ser humano no es una novela que un hombre fracasa, no, porque el hombre, aparte de que, como vemos, ha sido repudiado, no solamente fracasa, sino que es un grito, o sea, silencioso contra la sociedad que exige máscaras constantes y que castiga la vulnerabilidad, porque cuando una persona es vulnerable, ahí es cuando más daños le hacen. Eso también nos hace replantearnos bastante en el libro. Hasta el propio Osamu Dazai, claro, después, como dijimos antes, dejó su vida poco después de escribir esta obra, la cual ya nos indicaba un poco por dónde iba, un poco sus ideas, sus pensamientos, y un poco más como carta de despedida también, que da a este libro un peso un poco especial, ¿no? Un poco más importante en este caso. Y bueno, esto es ficción, pero no es una ficción cualquiera, porque muestra una realidad bastante cruda también, ¿no? Una verdad bastante incómoda e inevitable que al fin y al cabo vivimos, creo que cada uno, ¿no? Yoso, en este caso, el protagonista, representa esa parte de que no encaja, de nosotros, que no encaja en la sociedad, ¿no? Que se siente observada y juzgada por un mundo que no perdona los fallos, que no perdona las fisuras. Si quieres hacernos alguna cuestión más, o hacemos unas preguntas, valoramos el libro, o quieres dar un pequeño final un poco... Creo que es mejor cuando uno lee el libro. Es más, quiero haber dicho eso al inicio. Es mucho mejor si una persona lee el libro sabiendo muy en general de qué se trata, ¿no? Tal vez no el tema del desvivimiento, tal vez no específicamente el tema de que me conlleva a dejarte llevar, porque el título es bastante, te da bastante luces de qué va a tratar el libro, pero tal vez no dejarte llevar por lo que ya has escuchado, sino en pensar que estás leyendo un cuaderno más, y eso te ayuda a verlo con más perspectiva. Como en algún punto mencionaste, no es solo la vida de Osamu Dazai o solo el personaje vicio de Yosu. Conectas muchas situaciones con las que te puedes sentir identificado, con frases con las que puedes estar más cerca de decir que tú eres digno de ser humano, pero esta perspectiva, este contexto de saber cómo fue el autor, estas reflexiones acerca de qué pudo haber hecho diferente son lo que te aportan realmente lo que necesitas, porque puede ser un libro bastante destructivo, la verdad, y por eso no me sorprende que en Japón, un país donde la soledad, la depresión están bastante en auge, por así decirlo, es un libro bastante leído, incluso adaptado de diferentes maneras. Sí, claro, como dijimos, adaptado al anime, al manga, incluso al cine, sí. También es un libro, también mencionar que es un libro corto, que para la gente que lo quiera leer, o sea, si ya has llegado a este punto entendemos que lo has leído, pero si no, si es que solamente lo estás escuchando por curiosidad, pues es un libro sencillo de leer, más que sencillo, corto. Y también parece que yo creo que las personas que lo lean pues notarán claramente lo que quiere transmitir el autor con este libro. Yo creo que debe ser sí leído con precaución, un libro para adultos, un libro para mayores de edad, no creo que pueda leerlo cualquiera, es bastante delicado, es sencillo en la manera en la que escribe Osamu Dazai, se te hace muy ligero de leer, pero en el contenido del que habla es un poco pesado, te puede dar una pesadez de cuerpo al toparte con tanta situación. Y ahí es donde creo que va a entrar nuestra reflexión final, general. ¿Quisieras tú comenzar? Una reflexión final. Bueno, pues un poco del libro y de todo lo que ha transmitido. La verdad es que, como has dicho, es bastante crudo, no para todas las personas, pero sí que es un libro al cual la gente de esta actualidad y de esta sociedad, yo creo que le vendría muy bien leerlo, le vendría muy bien valorar a lo mejor algún punto, alguna cosa, incluso que a veces no nos damos cuenta de que muchas veces
no somos nosotros mismos, no transmitimos lo que queremos realmente ser contra las demás personas. Intentamos aparentar muchas veces muchas situaciones, incluso sin darnos cuenta, incluso aparte de tener dificultades y todo, siempre intentamos buscar una manera, ser digno para la sociedad, ¿no? Ser moralmente correcto siempre. Y este libro refleja claramente que no siempre mantener una máscara es lo mejor ante todo. También no sé si quieras tú mencionar algo más al respecto. Yo creo que eso es más o menos lo que pienso yo del libro. Y que aunque no haya muchos personajes ni o sea, ni nos adentremos a fondo en todas las situaciones que pasa el protagonista, yo creo que con la poco trama y lo poco que refleja él, la historia que nos cuenta, yo creo que queda claro más o menos lo que nos intenta transmitir. Yo creo que las máscaras sociales sí son necesarias, existen, pero también hay un espacio en el que tienes que tener para ser realmente quien eres, ¿no? O sea, contigo mismo, o sea, como decía hace un momento, con Dios, con tu pareja, con tu familia, con un amigo, con quien sea, pero que tengas un momento específico para desahogar todo lo que tengas que fingir afuera, porque no vas a poder ser 100% transparente y ser quien realmente eres afuera, desde mi perspectiva. Entonces, al final, solo quisiera hacer unas preguntas para nosotros, para ustedes, nuestros queridos oyentes, antes de calificar. Sí, ¿Quién decide quién es digno de ser humano? ¿Quién es el que decide? Y una pregunta más para no acaparar mucho. ¿Yoso es víctima de sí mismo o de una sociedad que no sabe cuidar el alma? Digamos que era realmente el culpable de la sociedad o el culpable del mismo del catastrófico final que llevó a Yoso y también a Osamu Dazai. ¿Cuál fue el culpable? Tengámoslo ahí como sueldo. Ahora sí, te quisiera preguntar. sí, incluso, Ella. sí, pero incluso esta pregunta incluso es más para personas que lean el libro, ¿no? Porque con el análisis no te quedará muy claro o porque tampoco hemos profundizado tanto en el libro, hemos profundizado más o menos de lo que intenta transmitir, pero no hemos profundizado tanto en el libro, así que valorando también si que has leído el libro, nos gustaría que dieses esta opinión. Claro, el podcast es netamente para los que ya han leído el libro, obviamente, sí, porque si no, tal vez hay un video ahí que vamos a subir después, sí, pero el podcast es para alguien que ya haya leído el libro. ¿Cuántas estrellas le das? Mm, Le iba a dar menos, pero creo que le daré un 4,5. Yo le doy 5 estrellas a Indignos de ser un hombre. Yo me sentí bastante a gusto de alguna manera leyéndolo porque extrapola, pone en palabras lo que a veces yo siento. Lo que pone en palabras está bastante bien para una persona sensible como yo. En el inicio igual me siento bastante identificada, está muy bueno por eso. Y no, para mí, y es parte es cortito. Sí, eso también es bastante bueno. Un fin de semana me da ganas de leerlo, lo leo y vuelvo a vivir todo eso de nuevo. Un montón de frases y la manera de escribir bastante enganchadora. 5 estrellas, cerradito. Yo 4,5. El 5 ya sabes que me lo tengo reservado para... Para lograr algo de verdad. No, por el viejo de Bolívar 2 no, pero para otro, quién sabe. No, sí, incluso plantearnos de los libros que hemos leído, creo que el más crudo, pero es que también hemos visto diferentes cosas. Por ejemplo, el protagonista de una cuestión personal también es un poco, tampoco por así decirlo, no digno. Bueno, también 5 estrellas. También no digno, pero también tiene su parte, ¿no? Curiosa. Bueno, si quieres lo podemos ir dejando por hoy. Sí, ha sido un gusto, un placer. Gracias por habernos acompañado en este capítulo. Esperamos seguir subiendo más. Y si algo de lo que dijimos te hizo pensar, reflexionar, algo cambió dentro de ti, siquiera algo mínimo, estaremos agradecidos que nos lo dejes en los comentarios. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta la próxima.